Bienvenidos jóvenes. En este video vamos a platicar sobre la transformada Z, pero ahora es la transformada Z inversa. Esto dentro de nuestro curso de Control Digital, Unidad 1. Para obtener la transformada Z inversa, utilizamos varios métodos. Uno de ellos es con la integral de contorno, esta que observamos. Tenemos a x de n. Recuerden que x de n es una función definida en el tiempo discreto. Esta función la podemos obtener con la integral que les señalo en esta expresión, que es igual a 1 sobre 2πj por la integral en un contorno cerrado C de la transformada z, x de z. ¿Transformada z de quién? Pues de esta función que estaba definida en el tiempo discreto, por z a la n-1 diferencial z. Esta es una integral de variable compleja y se obtiene con un procedimiento de variable compleja que mencionaremos más adelante. El contorno cerrado que encierra al origen y está dentro de la región de convergencia de x de z se conoce como C mayúscula. Los métodos para obtener la transformada Z inversa son evaluación directa de la integral de contorno, esta que acabamos de ver. Otro método consiste en expandir o hacer una expansión en serie de potencias en Z o en Z a la menos 1. Y la otra, que es la más conocida y la que más vamos a estar utilizando, es la expansión en fracciones parciales. Aquí dice fracciones simples, así se les conoce también, donde además de hacer esa expansión en fracciones parciales, utilizamos tablas de pares transformados, tanto directa como transformada inversa. Entonces hay que conseguir y tener unas tablas de transformada Z directa e inversa. La misma funciona para los dos casos, transformada directa y transformada inversa. En el Katsuhiko-Ogata, sistemas de control discreto, para tiempo discreto, están esas tablas. La bibliografía que les estoy pidiendo que ya tengan ahí en su librero. Haciendo la evaluación directa de la integral de contorno, nos apoyamos en un teorema de un cuate que se apellida Cauchy, que se conoce como el teorema de los residuos de Cauchy. Este teorema dice que la integral de contorno cerrado C de f de z entre z menos z subíndice 0 diferencial z multiplicado por 1 sobre 2πj, este es un factor complejo, es igual a f de z subíndice 0 si ese valor z subíndice 0 está dentro del interior del contorno. Recuerden que z es una variable compleja. Aquí estamos hablando de una variable que tiene valor real y valor imaginario en suma algebraica. Es decir, puede ser más valor imaginario o menos su valor imaginario. Y esta integral vale 0 si el valor de z subíndice 0 está en el exterior del contorno. F de z es derivable sobre y en el interior del contorno C, y no hay polos en z igual a z subíndice 0. En su forma más general, esta integral se expresa como lo que tenemos encerrado en este recuadro rojo. Es decir, la integral del contorno cerrado C es igual a un cociente con un numerador que etiquetamos como f de z entre un denominador que etiquetamos como g de z. Todo esto multiplicado por el factor complejo 1 entre 2πj. Y eso siempre resulta en una sumatoria con i desde 1 hasta n mayúscula de a, un coeficiente subíndice i, en
función de z subíndice i. Con a subíndice i de z subíndice i igual a z menos z subíndice i multiplicado por esa función f de z entre g de z. F de z no tiene polos en el interior del contorno y g de z es un polinomio con raíces distintas, z subíndice 1, z subíndice 2 y así hasta z subíndice n dentro del contorno C mayúsculo. Las A subíndice i en función de z subíndice i son los residuos correspondientes a los polos que acabamos de mencionar, z subíndice 1 hasta z subíndice n mayúsculo. Aplicando al cálculo de la transformada z inversa, obtenemos que la función definida en el tiempo discreto x de n, que es igual a 1 sobre 2 pi j, el factor complejo, por la integral en contorno cerrado c mayúscula, de x de z por z a la n menos 1 diferencial z, siempre resulta ser una sumatoria de todos los polos z subíndice i interiores al contorno cerrado, de los residuos de x de z por z a la n menos 1, todo cuando z es igual precisamente a z subíndice i. ¿Sí? Ejemplo. X de z, o sea, la transformada z de alguna x de n definida en tiempo discreto, es igual a 1 entre 1 menos a por z a la menos 1. Su región de convergencia es el módulo de z mayor a a. Este ejemplo, resuélvanlo aplicando esto que acabamos de ver en estas diapositivas. ¿Sí? El teorema de los residuos de Cauchy. Hacerlo. Esta es tarea para ustedes y vamos a continuar con los otros métodos. La expansión en series de potencias, esta es la más sencilla y es solo para transformadas zetas inversas sencillas, normalmente de escalones e impulsos unitarios. Hacemos una expansión de x de z como una sumatoria desde n igual a menos infinito hasta infinito de c minúscula subíndice n por z a la menos n. Esto converge en la región de convergencia de x de z. Y por la unicidad de la transformada z, esa es una de las propiedades que ya vimos en algunos de los videos anteriores, obtenemos nuestra x de n, que es la transformada z inversa, igual a c subíndice n para todos los valores de n involucrados en la función que se trate. Si lo hacemos en expansión en fracciones simples, pues expresamos a x de z como la combinación lineal de esta sumatoria, con i desde 1 hasta acá, alfa subíndice i por x subíndice i de z, donde cada uno de los x subíndice i de z tienen su respectiva transformada inversa y obviamente la vamos a etiquetar como x subíndice i de n, es decir, esta ya es la función iésima definida en tiempo discreto. Entonces, si cada uno de estos sumandos va a tener su x de n, entonces la x de n general que andamos buscando, pues va a ser igual a la sumatoria de todos estos x i subíndice n, pero multiplicados por alfa subíndice i y todos en sumatoria. Es decir, esta ya es una combinación lineal y así es como funciona la expansión en fracciones simples o en fracciones parciales, como la conocemos todos nosotros. Vamos a hacer ejemplos, por supuesto que vamos a hacer ejemplos de todo esto que estamos viendo. Más adelante, en otro video, seguro van a ver los ejemplos. Transformada z unilateral. La transformada z que vimos anteriormente
si recuerdan, lleva la sumatoria desde n igual a menos infinito hasta infinito. Esta, como es unilateral, quiere decir que está nada más de un solo lado del eje horizontal del plano Z, es decir, el eje horizontal positivo. Va desde 0 hasta infinito, todo es positivo. Por esa razón tiene un signo positivo aquí que dice X unilateral por la derecha de Z. ¿Sí? Esta es la transformada Z, pero nada más para valores que existen de 0 hacia la derecha. Y eso es igual a la sumatoria con n desde 0 hasta infinito de la función discreta x de n por z a la menos n. Cabe aclarar que también x de n se considera con valores desde 0 hacia el infinito. Para valores de n menores de 0 no hay información en esta x de z, aunque x de n los puede tener, ¿sí? Pero al aplicarle la transformada z, los valores que tiene desde 0 para atrás no se consideran. X de z, es decir, es solo para señales causales. ¿Qué es una señal causal? Ya lo sabemos, se los he dicho varias veces. Un sistema causal es aquel que depende de valores presente y pasados de la entrada. Nunca depende de valores futuros. Si dependiera de valores futuros, entonces ya es una señal no causal. Entonces, resumiendo, señal causal es aquella que depende de valores presente y pasados. Punto. Ejemplo. X1 de n, una señal definida en tiempo discreto, tiene la secuencia que tenemos aquí encerrada entre corchetes. 1, 2, 5, 7, 0 y 1. Esta es una notación que se usa para indicar que tenemos señal discreta. Y observen que hay una flechita aquí. A veces es una flecha más gruesa, a veces es otro símbolo, pero normalmente estas flechitas nos indican que cuando n vale 0, o sea, aquí está n igual con 0, la señal vale 5. Cuando n vale 1, la señal vale 7. Cuando n vale 2, la señal vale 0. Cuando n vale 3, la señal vale 1. Y antes del 0, cuando n vale menos 1, la señal vale 2. Cuando n vale menos 2, la señal vale 1. Lo mismo en la parte de abajo. ¿Sí? Si obtenemos la transformada z de x1 de n, vamos a obtener x1 de z unilateral. Eso quiere decir el símbolo, el signo más que tenemos aquí, que es la transformada unilateral, y obviamente del lado positivo, va a ser igual a 5, es decir, de 0, unilateral, de 0 hacia infinito. Por eso empezamos en el 5, que es el valor de 0. 5 por z a la n. ¿Cuánto vale n? 0, digo a la menos n. Bueno, z a la 0 o a la menos 0 vale 1. Luego, más 7 por z a la menos n. ¿Cuánto vale n aquí? Dijimos, menos 1. Y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Cuánto vale n, x de n cuando n vale 2? Vale 0. Por z a la menos 2. Pero 0 por lo que le pongas enfrente, pues 0. Por eso no aparece en esta parte, ¿no? Más, cuando n vale 3, tenemos que x de n vale 1 por z a la menos n, y aquí está a la menos 3, que es precisamente el valor de n en esta posición. Y observen, esta función x2 de n es diferente que x1 de n, pero para valores antes del 0. Y resulta que su transformada z unilateral es igual que la anterior. Pues sí,
los números o los valores de la función coinciden para todos los valores de n positivos. ¿Sí? Por eso su transformada z pues es igual que la anterior. Y eso tengan cuidado, por eso ese ejemplo es ilustrativo para ver esas inconsistencias. La transformada z de x de n, en estos casos, definida en tiempo discreto, es igual a la transformada z de x de n, es decir, la función definida en el tiempo discreto, por mu de n. Esta letra mu es una letra griega. Nos quiere decir que la función que tenemos o está denotando aquí es el escalón unitario discreto. Y el escalón unitario discreto tiene valores desde 0 hasta infinito. ¿Y qué valores tiene? Pues vale 1. Siempre vale 1. Si n vale 0, mu de 0 vale 1. Si n vale 1, mu de 1 vale 1. Si n vale 2, mu de 2 vale 1. Y así sucesivamente hasta si n vale infinito, mu de infinito vale 1. ¿Sí? Bueno, como x de n por mu de n es causal, es decir, depende de valores presentes, puede ser de pasados, pero hasta ahí, punto. La región de convergencia de su transformada z unilateral es precisamente el exterior de un círculo. Todo el exterior de un círculo es su región de convergencia. Propiedades de la transformada z unilateral. Pues prácticamente son las mismas que las de la transformada z bilateral, excepto en las propiedades de corrimiento en el tiempo. Caso 1. Para retrasos de tiempo o retardos de tiempo, si tenemos una x de n definida en tiempo discreto, entonces su transformada z unilateral es x de z, con su signo positivo. Entonces, si esa misma señal en tiempo discreto x de n la desplazamos un valor k, le ponemos menos k, eso quiere decir que estamos retrasando la señal, la estamos retrasando en tiempo. Entonces, su transformada z, esta x de n menos k, va a ser igual a z por la transformada z de x de n más la sumatoria desde n igual a menos 1 hasta k de x de menos n, x de menos n por z a la n. ¿Sí? Con k, obviamente, mayor que 0. En el caso en que x de n sea causal, entonces x de n menos k va a ser la transformada z igual a z a la menos k por su transformada unilateral. ¿Sí? Caso 2. Cuando nos adelantamos en el tiempo. Tenemos que x de n, función definida en el tiempo discreto, tiene como transformada z a x de z unilateral. Entonces, si desplazamos esta x de n un valor k, le estamos dando un avance de tiempo, por eso tenemos n más k, y queremos obtener la transformada z de esa x n más k, esa va a ser igual, esa transformada z va a ser igual a z a la k por x de z, que es la transformada unilateral de x de n, menos la sumatoria desde n igual con 0 hasta k menos 1 de x de n, ¿cuál? Esta, haciendo variar n desde 0 hasta k menos 1,
por z a la menos n, ¿sí? Con k mayor que 0. Aparentemente son iguales estas, pero ojo, hay diferencias. Aquí tenemos z a la k, aquí tenemos z a la menos k, ¿sí? Ojo con eso, por favor. Aquí tenemos la sumatoria desde 1 hasta k. Aquí nuestra sumatoria va desde 0 hasta k menos 1. Y además la sumatoria tiene un signo menos, es decir, a la transformada z de x de n le estamos restando la sumatoria. Y aquí a la transformada z de x de n le estamos sumando la sumatoria, ¿sí? Y aquí x de n es x de menos n por z a la n. Y aquí en esta sumatoria es x de n por z a la menos n. Ojo. Esto es retraso en tiempo y esto es avance en tiempo. Teorema del valor final. Eso se refiere a los sistemas, cuando los sistemas alcanzan su estado estable y ese valor lo van a tener conforme t se acerca al infinito, conforme el tiempo se va hacia el infinito. Bueno, el teorema del valor final dice que si tenemos una función definida en tiempo discreto y su transformada z es la transformada z unilateral x de z, x mayúscula de z, entonces el límite de esa función definida en tiempo discreto x de n, cuando n tiende a infinito, es decir, cuando ya tiene un valor estable o un comportamiento estable, eso es igual al límite de z menos 1 multiplicado por la transformada z de x de n, transformada z unilateral, evaluado cuando z tiende a 1. Este límite existe si la región de convergencia de esta expresión, z menos 1 por x de z mayúscula, obviamente, incluye al círculo unitario. Ejemplo. La respuesta al impulso de un sistema lineal e invariante en el tiempo en estado estable es h de n. Es decir, esta es la respuesta impulsional h de n de un sistema lineal e invariante en el tiempo. Y esa respuesta es igual a alfa a la n, por mu de n. Recuerden, mu de n es un escalón unitario y vale 1 desde n igual con 0 hasta n igual a infinito. ¿Sí? Esta es una potencia discreta, alfa a la n. Después platicaremos un poco más de eso. Bueno, nos piden aquí obtener el valor de la respuesta al escalón cuando n tiende a infinito. Pues nos están pidiendo calcular el valor final de esta respuesta. Pues vamos a verlo. Tenemos que la respuesta y de n de este sistema que tiene como respuesta la escala impulsional a h de n, y de n es igual a la convolución de h de n convolucionada con u de n. U de n es el escalón unitario que le estamos metiendo a este sistema h de n. ¿Sí? Observen, u de n es mu de n, es decir, el escalón unitario. Por la propiedad de convolución de la transformada z, que dice que cuando dos funciones en tiempo discreto están en convolución, sus respectivas transformadas z se multiplican simplemente y obtenemos la transformada z de esta expresión que es la convolución. Y la transformada z de y de n pues va a ser y de z. Observen que siempre que hablamos de transformadas son variables, funciones denotadas con letras mayúsculas. ¿Sí?
Bueno, como las señales h de n minúsculas, y de n minúsculas y u de n minúsculas son señales causales, la transformada z unilateral y la bilateral son idénticas. O sea, no hay ningún problema. Entonces, y de z, que es igual a la transformada z de h de n, vimos que era a la n por mu de n, y su transformada z es esto que tenemos aquí. 1 entre 1 menos alfa por z a la menos 1. Esto lo tenemos y lo obtuvimos por tablas. Eso multiplicado por la transformada z de un escalón unitario, que es 1 entre 1 menos z a la menos 1. También lo obtuve de tablas de transformada z. Más adelante vamos a ver esas tablas. Ustedes deben de ya conseguirse unas. Hay que tenerlas a la mano. Desarrollamos este producto de fracciones. Quitamos los z a la menos 1 y expresamos en potencias positivas. Y nos queda z cuadrada entre z menos 1 por z menos alfa. La región de convergencia de esta expresión es el módulo de z mayor a alfa. Ahí es donde tenemos la región de convergencia. Es decir, en esa región de valores de z, esta expresión converge. Y eso de converge quiere decir que toma valores reales y valores mucho menores al infinito, valores finitos. Luego, si decimos que y de z por z a la menos 1 es igual a z cuadrada en z menos a, la región de convergencia sigue siendo la misma. ¿Sí? Entonces, como el módulo de alfa es menor a 1, la región de convergencia de z menos 1 y de z incluye la circunferencia unitaria. Entonces, el límite de y de n cuando n tiende a infinito, aquí ya vamos buscando la respuesta, es igual a, aplicando el teorema del valor final, es igual al límite de z menos 1 por y de z cuando z tiende a 1. Y eso es igual al límite de la expresión que tenemos para z menos 1 por y de z. Z cuadrada entre z menos alfa cuando z tiende a 1. Los límites se calculan cuando tenemos variables con potencias arriba de 2 o arriba de 1, dividiendo siempre en la potencia más alta y dándole el valor a z según lo que nos indique el límite. En este caso z tiende a menos 1. Sustituimos esos valores de 1 y nos queda 1 entre 1 menos alfa. Y este es el valor final de la función cuando n tiende a infinito. ¿Sí? Sencillos, sencillos estos problemas. No se me espanten. Vamos a hacer y van a hacer muchos de estos. Bueno, uso de la transformada z unilateral para la solución de las ecuaciones en diferencias con condiciones iniciales no nulas. Okay. Aquí vamos a conocerlas algo sobre las ecuaciones de diferencias. También más adelante en otros videos vamos a hacer muchos ejercicios de este tipo. Bueno, empecemos con este ejemplo. Observen, tenemos y de n, que es una función definida en tiempo discreto, y es igual a alfa por la misma y de n definida en tiempo discreto, pero desplazada un valor 1. ¿Sí? Recuerden que cuando hay un signo menos es retardo, cuando hay un signo más es un avance. En este caso es un retardo, más la función forzante o función forzadora también dentro de esta ecuación de diferencias, que es u de n. Normalmente cuando nos ponen u de n es mu de n y es un escalón unitario. ¿Sí? Aquí nos definen y nos dicen que el módulo de alfa es menor de 1. ¿Sí? Como que nos marcan más o menos la región de convergencia, que todavía no está muy bien definida, pero es un indicio. Nos piden obtener la respuesta de este sistema
a un escalón unitario con condiciones iniciales. En este caso observen que sí, y de menos 1 es igual con 1. Por eso nos dicen al principio condiciones iniciales no nulas, con N de naranja. Entonces, pues vamos a obtener esa respuesta. Esta ecuación de diferencias representa un sistema y como entrada tiene un escalón unitario. Nos piden obtener la respuesta y de n. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues a resolver esta ecuación de diferencias para obtener y de n. Recuerden que una ecuación de diferencias tiene como solución a una función, y una función discreta en este caso, porque las ecuaciones en diferencias o de diferencias se usan para trabajar en tiempo discreto y representar sistemas en tiempo discreto, modelar sistemas de control en tiempo discreto. Bueno, pues lo hacemos. Usamos la transformada z para resolver esta ecuación de diferencias. Entonces, tomando la transformada z unilateral en ambos miembros de la ecuación en diferencias que nos piden resolver, tenemos que la transformada z de y de n pues es y de z, y eso es igual a alfa que está multiplicando a la misma función y de n pero desplazada un valor menos 1. Vimos que la transformada z de esas expresiones en el tiempo discreto son iguales a z a la menos 1 por la transformada z de la función discreta más la condición inicial de menos 1, y de menos 1. Y hasta ahí termina la transformada z de y de n menos 1, más la transformada z de la función forzante o la entrada, en este caso que es un escalón unitario, u de z. Observen que aquí ya la denotamos con letra mayúscula, puesto que ya estamos en el dominio z. Entonces, mediante manipuleo algebraico, que para eso ustedes son expertos, obtenemos que y de z, observen, y de z, que es esta que está aquí está multiplicando por 1, y aquí y de z está multiplicando a alfa por z a la menos 1, pero aquí tiene signo positivo. Nos la vamos a llevar del otro lado, por eso es que aquí aparece como con signo negativo, alfa por z a la menos 1. ¿Sí? Igual a lo que quedó alfa por y de menos 1, alfa por y de menos 1, más la transformada z de el escalón unitario, u de z, u mayúscula de z. Entonces, la transformada z la dejamos como tal, o sea, sola. Este factor que está multiplicando aquí, pues debe de aparecer del otro lado dividiendo. Esa expresión es incorrecta, ¿no? De hecho, se multiplica todo por 1 entre 1 menos alfa z a la menos 1. Por eso es que del lado derecho de la igualdad nos queda la misma igualdad, pero dividida entre 1 menos alfa por z a la menos 1. ¿Sí? ¿Lo observan? Entonces, sabemos que la transformada z de el escalón unitario, u de n, es igual a 1 entre 1 menos z a la menos 1. ¿De dónde sabemos esto? Bueno, primero se calculó en algunos de los videos anteriores, obtuvimos la transformada z de un escalón unitario. Y luego por tablas también, obviamente, tenemos ese resultado. Sustituimos estos valores de la transformada z en la expresión anterior y obtenemos que y de z es igual finalmente a alfa de z entre z menos alfa más z cuadrada entre z menos alfa por z menos 1. ¿Sí? Esta última expresión se obtiene mediante un manipuleo algebraico de estos dos factores con este sumando. ¿Sí? Eso es sencillo y es álgebra. Y para eso ustedes son expertazos. Ya tenemos la respuesta, pero en el dominio z, y de z, igual a az entre z menos alfa más az entre z menos alfa más bz entre z menos 1. Es decir, la expresión anterior, aquí la tengo ya, pero en expansión en fracciones parciales.
¿sí? Expandiéndonos en fracciones parciales, tenemos estos tres factores, que también mediante manipulado algebraico y resolviendo la suma de estas fracciones, podemos obtener estas igualdades que ustedes ya conocen, y es una de las formas de obtener los coeficientes A y B por el método de fracciones, de expansión en fracciones parciales. Y vemos que A por Z multiplicado por Z a la menos 1 más B por Z multiplicado por Z menos alfa es igual a Z cuadrada. Entonces, desarrollando y eliminando paréntesis, observamos que A más B, que está multiplicando por Z, es igual a 1, de donde A es igual a menos B más 1. Y por otro lado vemos que menos A menos B alfa están multiplicando por Z, y entonces menos B alfa más B es igual con 1. ¿Sí? Esto ya lo conocen ustedes. No se espanten, es muy sencillo. Y de todas formas lo vamos a explicar más adelante cuando estemos resolviendo ejercicios al mayoreo. De estas expresiones obtenemos que B es igual a 1 entre 1 menos alfa y que A es igual a menos alfa entre 1 menos alfa. Sustituyendo estos valores de A y B en esta expresión, obtenemos ya la respuesta en el dominio Z. Y de Z igual a alfa Z entre Z menos alfa menos A, que vale alfa entre 1 menos alfa por Z entre Z menos alfa, más B, que vale 1 entre 1 menos alfa por Z entre Z menos 1. ¿Sí? Desarrollamos y acomodamos estos factores y sumandos para que tengamos expresiones como las que tenemos en las tablas de transformadas directa e inversa. Por eso aquí ya aparecen z a la menos 1, cosa que no tenemos aquí arriba. Pero eso simplemente factorizando z y metiendo los factores para que después quede igual la expresión y no se altere, obtenemos nuestra función o nuestra respuesta en el dominio z. Y de z igual a alfa entre 1 más alfa por z a la menos 1 menos A, que vale alfa entre 1 menos alfa por 1 entre 1 menos alfa por z a la menos 1, más B, que vale 1 entre 1 menos alfa por 1 entre 1 menos z a la menos 1. ¿Sí? Y ahora sí, estas expresiones ya las encontramos en las tablas de transformada z. Por eso es que aplicamos transformada z inversa a toda esta expresión y obtenemos, ahora sí, la respuesta al sistema, pero ya en tiempo discreto, y de n. Y eso es igual a alfa a la n más 1 por mu de n menos la transformada z de todo esto que tenemos acá, es alfa a la n más 1 entre 1 menos alfa por mu de n. Mu de n es esta transformada z inversa, más b, que es 1 entre 1 menos alfa por mu de n, que es la transformada z inversa de esta expresión. Y esta es nuestra función discreta respuesta del sistema, cuya respuesta impulsional era la que vimos en diapositivas anteriores. Sencillito, jóvenes, sencillo, realmente sencillo. Bueno, recalcando lo que acabamos de ver, respuesta de sistemas con funciones transferencias z racionales. Tenemos una función de transferencia h de z en este sistema en un bloque cuadrado como ese que tenemos acá. Hay una entrada en el dominio z que etiquetamos como u de z, que es pues precisamente la entrada escalón. Y la respuesta y de z, respuesta del sistema. ¿Sí? Entonces, la función de transferencia de h de z va a estar, como la mayoría de las funciones de transferencia, con un numerador
definida en z y un denominador definido también en el dominio z. Eso significa que los dos son polinomios en z a la menos 1. También pueden estar definidos en z. ¿Sí? Consideramos que u de n, que es la función escalón unitario, tiene transformada z racional, z unilateral, es decir, también está formada por dos polinomios. Un polinomio p, que es el numerador, y un polinomio q, que es el denominador. Dos polinomios también definidos en el dominio z. ¿Sí? Consideramos también que h de z con polos simples p subíndice 1, p subíndice 2 hasta p subíndice n, y u de z con polos simples también, pero etiquetados como q subíndice 1, q subíndice 2 hasta q subíndice l, y con p subíndice k diferente de q subíndice m, para toda k que va desde 1 hasta n mayúscula, y para toda m que va desde 1 hasta l. ¿Sí? También hay que considerar que no va a haber cancelación de polos con ceros. Y suponiendo condiciones iniciales nulas, la respuesta del sistema a la entrada finalmente va a ser y de z igual a n de z en d de z, que es la respuesta que ya tenemos, por la entrada, que es u de z. ¿Sí? Observen que es una multiplicación de polinomios tanto en el numerador como en el denominador. Eso produce, pues, que tengamos una sumatoria de polinomios arriba y una sumatoria en la parte de abajo. Esas sumatorias o esos polinomios los podemos expresar con factores. Y si son factores, los podemos expandir en fracciones parciales. Y al hacer esa expansión en fracciones parciales, obtenemos la respuesta del sistema, y de z, como una sumatoria, desde k igual con 1 hasta n mayúscula, de coeficientes a subíndice k entre 1 menos p subíndice k por z a la menos 1. Recuerden, son expresiones simples que tratamos de llevarlas lo más cercano posible a las expresiones que tenemos en las tablas de transformadas z. ¿Sí? Más la sumatoria desde k igual con 1 hasta l de coeficientes b subíndice k entre 1 menos q subíndice k por z a la menos 1. También esta es expresión muy simple, lo más cercano posible a lo que tenemos en las tablas de transformadas z. Obteniendo la transformada z inversa, ya vimos que obtenemos para y de z es igual a la sumatoria con k desde 1 hasta n de a subíndice k, p subíndice k a la n por mu de n más la sumatoria con k desde 1 hasta L mayúscula de b subíndice k por q de k a la n por mu de n. ¿Sí? Y esta ya es una expresión en el dominio del tiempo discreto. Aguas. Aquí es y minúscula de z. Esa está mal. Por favor. Bueno, yo también tengo derecho a susurrarla, ¿eh? No crean que es privilegio de ustedes. Aquí es y de n, por favor, corríjanla. Es y de n. Y obviamente ya está la expresión en el dominio de tiempo discreto. Y ahí tenemos, como todos los sistemas, una respuesta natural del sistema. Es decir, cuando no hay entrada, cuando la entrada es cero, no hay función forzante. Y cuando hay función forzante o la función de entrada, tenemos la respuesta forzada. ¿Sí?
Y la respuesta general del sistema es la respuesta natural más la respuesta forzada. Así es como vamos a estar resolviendo sistemas de control digital, donde van a tener una entrada y una respuesta. Y la respuesta la vamos a obtener de esta forma y la vamos a poder graficar para ver precisamente el comportamiento del sistema. Recuerden, la respuesta de un sistema de control digital es una función definida en tiempo discreto, que es la misma función que se obtiene al resolver la ecuación de diferencias que modela a ese sistema del que estemos tratando en control discreto. ¿Sí? Bueno, en el siguiente video vamos a ver ejemplos de transformada Z directa e inversa. ¿Ok? Bueno, por lo pronto es todo, jóvenes. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.